La vida es muchísimo más que solo trabajar. Si no quería ser empleada de nadie y no quería vivir trabajando, lo único que se me ocurrió fue, listo, hagamos algo propio, un negocio. Hola, soy Lubron y esto es Siendo Emproductriz. Un espacio para emprendedoras de productos físicos que quieren encarnar con más confianza la energía de la emperatriz. ¿Y qué significa esto? Dejar de improvisar y empezar a construir un negocio sólido, alineado a vos y a la vida que querés. Liderar desde tu verdad, con claridad, confianza, estrategia y compromiso radical. Animarte a crecer sin perder tu esencia, tu calma ni tu disfrute. Quiero que cada episodio te deje una idea concreta para aplicar y una forma más simple y más tuya de hacer las cosas. Así que si estás lista para que tu negocio de productos te expanda y te haga sentir orgullosa, prepárate que empezamos. En el episodio anterior hablamos de la visión. Te conté que nunca tuve demasiada claridad sobre lo que quería hacer a largo plazo, pero hay algo que no te conté, y es que si bien no sabía qué quería, tenía muy en claro qué es lo que no quería. Y te cuento esto no porque me encante hablar de mí, sino porque de acá nació la razón o la motivación para crear un negocio sólido, simple y alineado a mí. Desde chica, muy pero muy chica, yo no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida, nunca supe qué quería hacer, pero sí tenía la certeza total de que no quería ser empleada de nadie. Esto de ir a un lugar, cumplir un horario, sentir que regalo mi tiempo y mis ideas, que son lo más valioso que tengo, a otro. Y ni hablar de la cantidad de horas. Pasar 9 horas en un trabajo me parecía absurdo, me parecía y me sigue pareciendo una locura total. Porque sentía constantemente que la vida es muchísimo más que solo trabajar. Cuando empecé a emprender, esa certeza de no quiero vivir trabajando se volvió mucho más fuerte porque literal me pasaba de 7 de la mañana a 11 de la noche sentada haciendo algo, o bijú, o fotos, o pedidos, o contestando mensajes, sin ver a nadie, sin salir de mi casa. Claramente no quería eso para mi vida. Resulta que no quería un trabajo de 9 horas, pero estaba más de 12 explotándome. Bastante pretencioso mi pedido al universo o a la vida, ¿no? No ser empleada de nadie y no vivir trabajando. Por supuesto, escuché miles de opiniones cada vez que compartía esto con mis más cercanos, sea mi familia o mis amigos. Caras de sí, dale, seguí soñando. Preguntas como ¿y de qué pensás vivir? ¿Y cómo te vas a iniciar en el mundo laboral o profesional? ¿Vos te pensás que es tan fácil? Te quiero ver cuando se te pinche esa burbuja. Hay que ser un poco realista, Lucrecia. Ay, por Dios, esa palabra, realista, me saca. Nadie lo decía con mala intención, no es que mi entorno me odiaba, no, para nada. Siempre fueron chistes, pero esos chistes ya sabemos qué es lo que traen atrás. Miedos, creencias, experiencias propias. Por lo tanto, yo no las tenía que tomar como es esto lo que tenés que hacer. Por suerte, o no, soy bastante testaruda con lo que creo y pienso, y además soy acuariana y muy acuariana, tengo muchas cosas en acuario, así que esos comentarios nunca me frenaron. Pero hubo algo en lo que sí tuvieron razón, y es que no fue fácil, por lo menos no lo fue para mí, y esto lo quiero decir con mucho cuidado porque no quiero que se transforme en una creencia limitante para vos. Puede ser fácil, no tiene por qué ser difícil, pero tampoco quiero romantizarlo. Lo que sí puedo decirte es que lo conseguí. Y no te lo digo para hacerme la wow, qué crack esta mina, sino porque me di cuenta de que suelen ser deseos muy comunes. Pero muchas veces los vemos imposibles y ni siquiera nos animamos a plantearlos como una posibilidad. En un año de los casi 11 o 12, ya no me acuerdo, de rituales, sí fui empleada un año. Pero te diría que casi que a propósito, porque trabajé como diseñadora en una fábrica de indumentaria, me servía, y si duré un año, que para mí es un montón,
fue porque traté de absorber como esponja todo lo que podía para después aplicarlo en rituales. Ahí aprendí lo que significa fabricar, trabajar con talleres, gestionar y hacer crecer una empresa, vender mayorista, y también aprendí, por supuesto, todo lo que no iba a hacer jamás. En fin, no fui empleada de nadie salvo por ese año y no viví trabajando los últimos años de rituales. Y aclaro, los últimos años, porque hoy sí estoy trabajando bastante, pero con mucho gusto, porque estoy construyendo otro negocio. Es otra etapa que me entusiasma. Y abro un paréntesis acá porque creo que esto es súper importante. Hay momentos que son puente. Momentos que no se parecen a tu vida ideal, pero que son necesarios para llegar a esa vida ideal. Y traigo esto porque escucho mucho esto de si no fluye es porque por ahí no es. O si es mucho trabajo es porque no es para mí. Y no, a veces hay que esforzarse, pero con intención para algo más grande. Y a esos momentos que requieren un poco más de nosotras, me gusta llamarlos momentos puentes. Hoy, mirando hacia atrás, puedo ver con mucha claridad cuáles fueron las 3 cosas que me llevaron a poder cumplir estas 2 pretensiones o 2 certezas muy fuertes. Si no quería ser empleada de nadie y no quería vivir trabajando, lo único que se me ocurrió fue, listo, hagamos algo propio, un negocio. Estas 3 cosas o estos 3 pilares, desde ya te aclaro que no son fórmulas, no son pasos exactos y tampoco son cosas que yo supe desde el principio. Recién ahora, con el diario del lunes, me doy cuenta de que cada vez que el negocio se volvía pesado y agotador, era porque algunos de estos 3 pilares faltaban. Y cada vez que el negocio se sentía más liviano, más ordenado, más disfrutable, más alineado si se quiere, era porque consciente o inconscientemente los estaba aplicando. En este episodio los vamos a profundizar y si querés puedes tomarlos como 3 puntos para revisar este año o en el momento en el que estés escuchando esto, porque no dependen de la etapa del negocio ni siquiera de la época del año en la que estés, sino de cómo estás pensando y sosteniendo tu negocio. Vamos con el punto número 1, que es estrategia. Para mí, la estrategia tiene que ver desde el vamos con dejar de improvisar. Es empezar a pensar en, ¿tengo este objetivo? ¿Tengo estos recursos? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con esto que tengo? Fue pasar de la mentalidad de, hola, estoy yo acá solita, mi alma, vendiendo productos, a, hola, soy dueña de un negocio. Entonces, también fue empezar a entender lo que significa tener un negocio y saber cómo funciona un negocio. Fue correrme yo de la ecuación, dejar de pensar que yo era el negocio y empezar a pensar el negocio como un ente, como un organismo separado de mí. Y acá, una aclaración, o abrimos un paréntesis si querés, tu negocio no sos vos, tu negocio no es tu bebé. Y esto lo aclaro porque lo veo un montón. No, mi negocio es mi bebé. O sentir que cuando algo no va como esperamos en el negocio, creer que somos nosotras las que fracasamos. Y no. Es importante hacer esta aclaración porque las palabras tienen una connotación en nuestro cerebro. Y si vos pensás que tu negocio sos vos, va a haber un montón de cosas que nunca te vas a animar a hacer porque pensás que fracasás vos. Y si pensás que es un bebé, los bebés no se comunican bien y definitivamente no manejan dinero. Entonces claramente no vamos a querer que nuestro negocio sea un bebé. Cierro el paréntesis, cierro la aclaración. Un negocio necesita estructura, necesita decisiones, necesita límites. Y dentro de esa estructura hay algo clave, un modelo de negocio. Una forma clara de saber qué ofreces con tu negocio, a quién se lo ofreces y cómo llegas a esas personas. Un negocio también necesita un plan claro, ya sea para iniciar, para consolidarse, para sostenerse, para crecer y para escalar. Un negocio sano, saludable y sostenible en el tiempo no puede depender de la energía de una sola persona. Y si yo no quería vivir trabajando, mi negocio no podía depender 100% de mí. Y esto de no entender cómo funciona un negocio, lo veo un montón en las mujeres que acompaño. Decisiones que le hacen bien a ellas en lo emocional, pero no al negocio. Por ejemplo,
emplear personas queridas para hacerles un favor, pero que para el negocio terminan siendo una fuga o una traba gigante. O que absolutamente todas las decisiones del negocio y todas las tareas tengan que pasar sí o sí por las dueñas. Entonces, la pregunta que te hago acá es, si te enfermas, si te vas de vacaciones, si surge algo inesperado, ¿tu negocio sigue funcionando? Si mañana se cae Instagram o cualquier red social, ¿tu negocio sigue funcionando? Y esto no es para que te asustes, sino para que empieces a pensarlo, empieces a tenerlo en el radar. Y ya sé lo que me vas a decir, bueno, pero yo todavía no estoy en esa etapa, tal vez porque recién estás iniciando o porque no te sentís preparada, pero escúchame bien. Todo esto que te digo sobre estrategia no tiene que ver con el tamaño ni con la etapa de tu negocio, sino con la forma en la que lo pensás, sea desde el inicio o desde el momento en el que estés ahora. Vamos con el punto número 2. Creatividad. Y acá no te hablo de hacer cosas lindas o aesthetic, no. La creatividad para mí fue animarme a hacer las cosas a mi manera. Animarme a poner sobre la mesa lo que me gustaba, lo que se me daba bien de manera natural, lo que ya sabía hacer. Animarme a ser cursi, a ser romántica, a dar cringe, esa palabra del mal que está tan de moda ahora. Aunque hay una frase por ahí dando vueltas que dice, da cringe hasta que deja plata. Y la verdad es que resume bastante bien todo esto. La creatividad fue animarme a crear desde lo que era y desde lo que sentía en cada momento. No copiando modelos de negocio, no copiando formas, no copiando caminos de otras emprendedoras. También fue usar la creatividad para resolver problemas, para darle siempre una vuelta de rosca a todo, a la forma en la que conoces a tus clientes, a la forma en la que buscas o creas productos para esas personas, a la forma en la que armás y liderás tu equipo, a la forma en la que organizás tu rutina y ni hablar a la forma de comunicar. Hoy entras a redes sociales y es un copy-paste de contenidos. Lo único que cambian son los personajes y los productos. Y a veces ni siquiera los productos. ¿Cómo se van a diferenciar esos negocios si usan la misma tipografía, los mismos colores, la misma forma de hablar, la misma forma de comunicar que todos los de su rubro? ¿Cómo van a elegirlos por sobre el resto si no destacan? Hay que ser creativas con nuestro rubro, con nuestro nicho, con nuestro cliente, con nuestra comunicación, con nuestra historia incluso. Te doy un ejemplo concreto. Cuando vendía solo pañuelos, la creatividad apareció al preguntarme, ¿qué otros productos puedo crear con este proceso de producción que ya tengo optimizado? Por supuesto que sean productos que tengan sentido con lo que ya ofrezco. Porque ya tenía la rueda girando. Compraba los rollos de tela, los mandaba a la estampería, después al taller de corte y confección y llegaban los productos listos a la oficina para controlar la calidad y después despacharlos. Entonces la pregunta fue, ¿qué productos potencian esta propuesta sin complejizar el proceso y el negocio? Y ahí se sumaron las lonas, los neceseres, las fundas de notebook, las bandoleras, las riñoneras. Todos productos distintos, pero todos con el mismo proceso de producción. No era sentarme a pensar más ideas o ver qué más puedo sumar. Era mirar lo que ya hacía todos los días, mirar lo que ya había y preguntarme cómo impactar más haciéndolo más simple o haciendo menos. A lo que voy con esto es que la creatividad no está ligada solo a la expresión, a lo que se ve. También está profundamente ligada a la sostenibilidad del negocio. Y esto reforzaba mi deseo inicial de no quiero vivir trabajando, quiero un negocio exitoso pero simple. Entonces acá te pregunto a vos, ¿dónde estás usando tu creatividad hoy? ¿Solo en lo que se ve o también en cómo funciona tu negocio por dentro? ¿Se te ocurre alguna idea después de este ejemplo que te di? Vamos con el último punto, el número 3, que es la conexión. Y este punto es el más profundo. Para mí hay dos tipos de conexión fundamentales. La conexión con una misma y la conexión con los demás. La conexión con una misma es aprender a escucharte de verdad, darle lugar a lo que querés realmente.
Es poder distinguir cuándo estás haciendo desde el deseo, desde la vocación, desde la intención genuina de ayudar o de mejorar la vida de otras personas y cuándo, en cambio, estás empujando desde el miedo, desde la desesperación, desde el ego o desde el que dirán. Emprendiendo, entendí algo muy importante que yo no tenía tan en cuenta y es que sola no se construye nada. La conexión con los demás es dejar de ver números y empezar a ver personas. Y esto es algo que a veces parece obvio, pero en la práctica nos olvidamos. Las personas no conectamos con productos, conectamos con personas, con historias, con procesos, con miradas, con la energía desde la que haces lo que haces. Por eso no se trata solo de qué vendes, sino desde dónde lo vendes y para qué. La conexión con los demás es construir vínculos reales, es dejar de pensar solo en la ganancia propia, que probablemente fue lo que te movió al principio, esto de quiero algo propio que me acerque a la vida que quiero, que está buenísimo, pero va a llegar un momento en que el dinero va a dejar de ser motivación. Y vas a empezar a preguntarte, o por lo menos vas a sentir la necesidad, o es necesario que empieces a preguntarte, ¿de qué manera mi negocio mejora la vida de otras personas? Es conectar con una intención genuina de servicio. Y esto no es solo con quienes compran, también es con quienes hacen posible tu negocio. Colaboradores, equipo, proveedores, asesores, mentores, consultores. Personas con las que también construís, personas con las que también creás, decidís, sostenés, creces. Te quiero compartir un fragmento de un libro que amo, que es Volver al amor de Marianne Williamson, que dice así: cuando no trabajamos más que por el dinero, nuestra motivación se centra en obtener y no en dar. La transformación milagrosa significa pasar de una mentalidad de ventas a una mentalidad de servicio. El libro lo súper recomiendo porque te hace ir bien a la esencia de la vida, diría yo. Y habla de negocio, de dinero, de relaciones, es realmente hermoso. A lo que voy con esto es que cuando dejas de intentar convencer y empezás a conectar de verdad, el negocio y todo lo que lo rodea se vuelve mucho más liviano. No hay otra. Experimentalo y después me contás. Ya para finalizar, si tuviera que resumir todo este episodio en una sola idea, sería esta. La estrategia sin conexión se vuelve rígida, difícil de sostener. La creatividad sin estrategia se vuelve caos, improvisación constante, también difícil de sostener. Y la conexión sin estrategia y sin creatividad se queda solo en intención. La estrategia, la creatividad y la conexión no son metas u objetivos que te tenés que poner, son herramientas para crear un negocio sólido, simple y sobre todo alineado. Ojalá este episodio te haya abierto preguntas, porque muchas veces, más que respuestas, lo que necesitamos es animarnos a hacernos las preguntas correctas. Si te queda alguna dando vuelta, me encantaría que me cuentes cuáles son. Si mientras escuchabas este episodio te viste reflejada en alguna parte, o si resonás con algunos de estos 3 puntos o con esta visión para crear un negocio sólido y simple, este es exactamente el tipo de conversaciones que tenemos en el club. Que no es una biblioteca para consumir contenido y hacer más, sino que es un espacio para entender tu negocio, ordenarlo, simplificarlo y sostenerlo, sea cual sea la etapa en la que esté. Te dejo el link en la descripción y si sentís que este es tu momento, ahí te espero junto a una comunidad para conectar de verdad. Gracias por estar del otro lado y compartir este ratito conmigo. Si este episodio te dejó algo, te invito a que le dejes una estrellita al podcast y los compartas con alguien que esté en este mismo camino. Así, este mensaje llega a más mujeres que estén listas para dejar de improvisar y empezar a liderar su negocio con claridad y conciencia. Y si estás lista para pasar a la acción con foco, estrategia y acompañamiento, te espero en el Club de Emproductrices, la membresía para mujeres dueñas de negocios de productos físicos. Te dejo el link para que te sumes en la descripción y nos encontramos en el próximo episodio.